Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a este CIPAS de Pensamiento Lógico y Matemático, en el cual vamos a tomar o tocar la tarea 3, que es razonamiento, y vamos a ver conceptos del ejercicio 3 y el ejercicio 4, ¿ok? Em, bueno, antes de iniciar, les voy a hacer las siguientes preguntas. Sencillas, súper sencillas. ¿Qué entienden ustedes por razonar? ¿Quién me responde? ¿Quién me responde qué creen que es razonar? Ninguno. Voy a ver el chat, a ver si me responden por el chat. ¿No? Mm, Vale, entonces eso es como, bueno, ahí me están escribiendo en el chat. Pensar sobre un tema, sí. Esa es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos, ¿cierto? De pensar sobre un tema, de opinar sobre un tema, tener coherencia. Tener una conclusión de, a ver, establecer la relación de una idea con un concepto y para obtener una conclusión. Y exacto, muy bien. Incluso ustedes ahí dándome la respuesta están razonando, ¿cierto? Exacto. Muchas gracias por sus respuestas. Ser cabal, me dicen. Dar una perspectiva del tema. Sí, muy bien. ¿Cuáles creerían entonces que son los elementos que conforman un razonamiento? Lady me decía la conclusión, ¿cierto? Esas ideas, la lógica. Sí, señora. Entonces, ¿cuáles serían los elementos? Esas ideas, que en nuestro caso, para nuestra actividad, serían esas premisas, ¿cierto? Y Y la conclusión. Sencillo. ¿Qué se entiende entonces por razonamiento inductivo? Bueno, es que la una palabra lo que dice, ¿cierto? formar razonamiento en que la verdad de las premisas apoyan conclusiones, Ujú. pero no la garantizan. Sí, porque igual las premisas pueden ser falsas y pueden ser verdaderas y todavía no lo conocemos, ¿cierto? O sea, no conocemos si son verdaderas o son falsas. Por tanto, la conclusión puede ser verdadera, puede ser falsa. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el razonamiento inductivo y deductivo? Que luego lo vamos a ver más adelante. La misma palabra lo dice, nos vamos a inducir, que es, vamos a tratar de inducir una conclusión con las premisas. En cambio, el deductivo vamos a deducir de algo general, ¿sí? Algo general vamos a deducir algo particular. Bueno, igual ahorita vamos a ver mejor ese concepto. Y por último, ¿qué significa inferir? ¿Qué creen que significa inferir? Inferir, di, mm, em, obtener una conclusión a partir de algún hecho. Sí, muy bien. Como extraer un juicio o una conclusión a partir de algo, ¿cierto? De algo y que en nuestro tema, ¿qué es? ¿Qué son esos algos o esos hechos? Proposiciones o premisas. Proposiciones ¿Listo? o premisas, Ujú. principios. Ajá, bueno. Eso con respecto a esto, sencillo, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué es el razonamiento, que es lo que vamos a tratar en este punto 3 y punto 4, tanto razonamiento inductivo y deductivo como el cuantitativo, ¿cierto? Entonces, para el razonamiento, es la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad. Lo que nos decían ahorita en el chat, ¿cierto? Lo de los hechos, tener lógica, el pensamiento crítico, todo eso. La realidad se expresa a través de ideas. Lo que decíamos también con la otra pregunta, todo razonamiento está conformado con premisas y conclusiones.
La razón se pone en marcha utilizando un proceso mental. También me lo dijeron por ahí, en otras palabras, pero me lo dijeron. Implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, las proposiciones o hipótesis. ¿Ok? Entonces, todo eso, esa capacidad que nosotros tenemos para razonar, es para utilizar de manera natural, porque pues no vamos a razonar, ¿cómo les explico? Tratando de hacer un problema matemático, también razonamos de forma lógica, más no matemática, ¿cierto? En algunas ocasiones. Bueno, continuemos. ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí? Todo sencillo hasta ahora, ¿cierto? Solamente hemos hablado de razonamientos. ¿Ok? Entonces, ahorita vemos qué es lo deductivo, qué es lo inductivo y lo cuantitativo. Entonces, razonamiento inductivo. Inductivo, vamos a ir de lo particular a lo general. Tengan en cuenta esto. ¿Listo? Entonces, vamos a, como les decía, inducir o intuir. ¿Y de qué o a qué? Vamos a ir de lo particular a lo general. Entonces, consideramos esas experiencias o esas premisas individuales para extraer una conclusión principal. Creo que ya todos han visto la guía, ¿cierto? Y los ejemplos que han tenido que realizar. Ok, entonces la probabilidad, lo que ustedes me decían, si es verdadero o es falso, es probable que la conclusión se cumpla o no, porque consideramos esas premisas pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. Entonces la conclusión puede ser probable o puede ser que se cumpla o puede ser que no. ¿Listo? Entonces, en la vida cotidiana, los razonamientos inductivos son muy útiles y frecuentes en la ciencia y en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque vamos de lo particular hacia lo general. Siempre en la ciencia se parte de hechos pequeños, ¿cierto? Entonces, a ver, un ejemplo. Vamos a ir a hacer un problema matemático. Quizá podemos empezar razonando con cosas pequeñas como sumas, multiplicaciones, e ir razonando de forma inductiva para llegar a una conclusión en general, ¿cierto? Entonces, ahorita en los ejemplos vamos a ver cómo es un razonamiento inductivo y por qué vamos a algo de algo muy particular, sencillas, a algo general. Bueno, tengo aquí una imagen. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién podría decir que tiene la razón? Si una persona ve el 6, otra persona ve el 9. Los dos tienen la razón porque tienen dos perspectivas diferentes, ¿cierto? Por eso les decía que la probabilidad puede que se cumpla, puede que no, porque ellos están llegando a una conclusión que se encuentra apoyada pues en las premisas, pues en su propia opinión. Bueno, entonces, de todas formas, como les comento, en los ejemplos podemos tener más claro este tipo de razonamientos. Pero pues para que lo tengan claro, el inductivo, en el razonamiento inductivo vamos de lo particular a lo general, ¿ok? Entonces vamos a tener premisas sencillas o individuales y vamos a tener una conclusión general, ¿ok? Entonces, ejemplo, nuestro argumento y teniendo en cuenta este ejemplo, así van a tener que realizar su ejercicio número 3. Ustedes tienen también un argumento del cual van a tener que sacar las premisas, la cantidad de premisas que tenga ese argumento y una conclusión, ¿cierto? Entonces, mi argumento dice, Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Punto. Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Punto. Todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. ¿Ok? Entonces, como ya vimos proposiciones, ¿cierto? Ya sabemos entonces cómo de este argumento sacar nuestras premisas y nuestra conclusión, ¿cierto? Sabemos que Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Eso es una sola premisa.
Podemos decir que eso es verdadero o podemos decir que eso es falso, ¿cierto? Pues no sabemos si Falcao estudia en la universidad. ¿Ustedes saben si Falcao estudia en la universidad? Es que hay muchos futbolistas que estudian en la universidad, pero no sé si Falcao. Luis Díaz, supongamos que también es futbolista y estudia gestión deportiva. Podemos decir que eso sería verdadero, pero no podemos concluir que esa conclusión, que todos los que estudian gestión deportiva sea verdadero, porque puede ser incorrecto, ¿cierto? Puede ser falso. Bueno, pero volviendo al punto. De este argumento deben sacar cada una de las premisas. En este caso, premisa 1, Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Segunda premisa, Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Y mi conclusión, ¿por qué sé que es mi conclusión? Primero, porque ya sé que aquí está mi cuantificador, ¿cierto? Em, Generalmente sus ejercicios dicen por lo tanto, entonces, ¿sí? Después de ese por lo tanto, entonces sabemos también que está mi conclusión. ¿Ok? Entonces yo sé que esta es mi conclusión porque tiene mi cuantificador, porque ya está al final y porque está hablando de todos en forma general, de todos en forma general, ¿cierto? Que es lo que acabamos de decir, que vamos a ir de lo particular hacia lo general. Entonces todos los estudiantes que estudian gestión deportiva son futbolistas, esa va a ser mi conclusión. Entonces, ustedes deben decir qué tipo de razonamiento se utilizó en este argumento. Como sabemos que vamos de algo particular, que es Falcao García, que es una persona, una sola persona, Luis Díaz, que es otra persona, vamos de lo particular hacia lo general diciendo que todos, ¿cierto? Todos ya sería lo general. Entonces sabemos que ese razonamiento es inductivo, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes deben también justificar por qué ese razonamiento es inductivo. Y miren este ejemplo que tienen aquí. Ese razonamiento es inductivo ya que a partir de los hechos particulares, como que Falcao y Luis Díaz son futbolistas y estudian gestión deportiva en la UNAD, se podría concluir que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Es una justificación sencilla, tampoco se tienen que ir a investigar y a colocar conceptos de razonamiento inductivo, simplemente deben justificar por qué ese argumento es inductivo. Y generalmente es decir que a partir de hechos particulares, tal cosa, concluimos algo general, que sería todos los estudiantes, todos los futbolistas, perdón, todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. ¿Sí me hice entender? Está sencillo, ¿cierto? Ok, vale. Siguiente, ahora sí el deductivo, que es todo lo contrario. Ahora sí vamos a deducir. De algo general vamos a deducir algo particular. ¿Ok? Entonces, importante que vamos a ir de lo general a lo particular, ¿ok? Inductivo de lo particular a lo general, deductivo de lo general a lo particular, ¿ok? Entonces, vamos a partir de una premisa general en el deductivo a una conclusión específica, algo individual, algo particular, ¿sí? Entonces, en este sí podemos decir que la probabilidad de que se cumpla pues va a depender de lo general. Si lo general es verdadero, pues lo particular va a ser verdadero, ¿cierto? Ahorita en el ejemplo lo vemos. Em, un ejemplo de para qué se utiliza, para comprender fenómenos con base en las leyes o en los principios que se definen. Bueno, entonces, sus conclusiones se consideran válidas siempre que las premisas sean verdaderas y el proceso de razonamiento sea correcto, la conclusión de un argumento deductivo se considera válida. Lo que le mencionaba, si esa premisa general, esa conclusión, bueno, si es una premisa general, es verdadera, la conclusión va a ser verdadera, ¿sí? Porque vamos a partir de lo general. Ahorita en el ejemplo lo vemos. ¿Hay alguna consulta a una pregunta hasta ahí? No. O sea que se responde siempre con ese tipo de argumentación. Ah, me imagino que es a esta, ¿cierto?
No es que se responda siempre con ese tipo de argumentación, pero eso es lo que se pide, que se justifique por qué es inductivo en este caso. ¿Y cuál es el concepto del razonamiento inductivo? Que parte, ay, espérame un segundo, que parte de lo particular hacia lo general. El concepto de un razonamiento inductivo, ¿cierto? Algo sencillo, pero sí. Entonces, eso es lo que se pide en la justificación, que nos digan por qué parte de lo particular o cómo parte de lo particular, en este caso como que Falcao y Luis Díaz son futbolistas y estudian, ¿cierto? ¿Cuáles son lo particular en este caso o las premisas que son particulares en este caso y a dónde llega a esa conclusión en general, ¿cierto? A eso me refiero. Si quieren, pueden utilizar este mismo tipo de argumentación para esa justificación, que es válida. ¿Ok? Bueno, continuemos punto aparte y continuemos con lo del razonamiento deductivo. Vamos a ver el ejemplo. Ejemplo, todos los lácteos aportan calcio. Eso vendría siendo lo general, ¿cierto? Pero sigue siendo mi premisa 1, ¿ok? Para tenerlo en cuenta. El yogur es un lácteo. Por lo tanto, el yogur aporta calcio al cuerpo humano. ¿Listo? Punto. El primer punto, valga la redundancia, es identificar las premisas y la conclusión. ¿Listo? Entonces, siempre pues mi argumento va a iniciar con mis premisas, ¿cierto? Entonces, todos los lácteos aportan calcio, va a ser mi primera premisa. Y recuerden que aquí estamos en el deductivo, vamos a ir de lo general a lo particular. El yogur es un lácteo, va a ser mi segunda premisa. Y miren aquí que aquí en este ejemplo sí tenemos por lo tanto, ese por lo tanto me está llevando a la conclusión, ¿cierto? Es decir, si esto mi premisa, si mi premisa 1, si mi premisa 2, entonces, o por lo tanto, y ya menciona mi conclusión, que es el yogur aporta calcios al cuerpo humano. ¿Ok? Entonces aquí ya identifiqué cuál es mi premisa 1, cuál es mi premisa 2 y cuál es mi conclusión. ¿Ok? Y también puedo identificar que vamos a ir de lo general, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué lo general? Porque estoy hablando de todos los lácteos, que todos los lácteos aportan calcio. Sí, todos, en general. La leche, el yogur, el queso, todos los lácteos en general. Y luego están las premisas particulares, que vendría siendo el yogur es un lácteo, y mi conclusión que también es algo específico. Yo dije general. Bueno, primero está lo que tengo yo en general, que todos los lácteos, y luego están mis premisas, que es algo particular, que es un yogur, es un lácteo, un solo yogur, un solo lácteo, ¿sí? Que el yogur, que es el yogur. Es decir, que estoy mencionando algo específico, ¿sí? El yogur en específico. Y luego mi conclusión también dice que el yogur aporta calcio al cuerpo humano. ¿Listo? Entonces, si yo digo que todos los lácteos es verdadero, que todos los lácteos aportan calcio, es verdadero. Entonces, el yogur aporta calcio al cuerpo humano sería verdadero o falso. Verdadero, ¿cierto? Porque dije que esa premisa que es general es verdadera. Bueno, entonces, el tipo de razonamiento deductivo en este caso, en este ejemplo, es razonamiento deductivo. ¿Listo? Y la justificación, mire, ya que parte de una generalidad y llega a una particularidad, lo que hemos venido repitiendo, ¿cierto? Partimos de una premisa general, que es todos los lácteos que cumplen esa condición. ¿Cuál condición? Que aportan calcio. Finalmente, se concluye que el yogur es un lácteo, por lo tanto contiene calcio y lo aporta al cuerpo humano. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Porque aquí ya terminamos lo del razonamiento inductivo y deductivo. ¿No? No hay preguntas. Ok. Entonces, sí queda claro cuáles son los dos
dos puntos que se deben hacer con el argumento que les plantea en el anexo, ¿cierto? Primero, determinar cuáles son las premisas y las conclusiones. Y segundo, definir qué tipo de razonamiento es, si es deductivo o inductivo. Y tercero, justificar por qué es inductivo o por qué es deductivo. Si quieren, pueden tomar estos dos ejemplos para guiarse y poder justificar su ejemplo, su ejercicio en su caso. ¿Ok? Ok, como no hay preguntas, continuamos. Ok, entonces, ¿qué es el razonamiento cuantitativo? En este caso, ya vamos a meter las matemáticas en el juego. Espérame un segundo, por favor. Bueno, entonces vamos a, en el razonamiento cuantitativo, utilizar ese razonamiento matemático que tenemos cada uno de nosotros que nos han enseñado desde primero de primaria, ¿cierto? A utilizar ese razonamiento matemático y dar respuesta a algún enunciado, ¿sí? Entonces aquí ya aplicamos las matemáticas, las sumas, las restas, multiplicaciones, regla de tres, regresiones, progresiones, todo lo que hemos aprendido, podemos decirlo hasta el momento para poder desarrollar un problema, ¿sí? Una cuestión, una pregunta, ¿ok? Entonces, tenemos este ejemplo. 2 jugos y 4 tacos mexicanos cuestan 82,000 pesos. Si un jugo cuesta 8,000, ¿cuánto cuesta cada taco? Entonces, esta representación matemática que tenemos aquí es álgebra, en donde utilizamos variables, ¿cierto? Entonces, eh, explicando este ejercicio y qué fue lo que se hizo aquí. Definimos que X son los jugos y Y son los tacos, ¿ok? Esta ecuación que tenemos aquí nos dice que 2 jugos más 4 tacos cuestan 82,000 pesos. ¿Sí? Sencillo. ¿Por qué? Porque acá me dice que 2 jugos, 2X por 2 jugos. ¿Qué jugo es? X, ¿cierto? Más 4 tacos, 4Y. Esos dos elementos cuestan 82,000 pesos. ¿Sí? Ya teniendo nosotros aquí nuestra ecuación, podemos empezar a utilizar esa matemática e ir llegando a una conclusión, a un resultado en este caso, ¿ok? Entonces, sabemos que el jugo cuesta 8,000, por eso aquí en X, que es jugo, reemplacé a X por los 8,000 pesos, ¿cierto? Entonces, 2 por 8,000 más 4Y igual a 82,000. Y simplemente vamos a ir realizando las operaciones y vamos después a ir despejando Y. Entonces, 2 por 8,000 son 16,000 y sigue todo lo demás igual. Ahora, esos 16,000 pesos que están sumados aquí, de este lado, del lado izquierdo, los pasamos al lado derecho a restar, ¿cierto? Eso es álgebra. Hacemos las operaciones, 82 menos 16,000 son 66,000. Ahora este 4 que está multiplicando aquí al Y, se lo pasa al otro lado a dividir, ¿cierto? Hacemos la operación, 66,000 dividido entre 4 son 6,500 pesos. Ahora sabemos que Y es igual a 16,500 pesos. ¿Y quién es Y? Son los tacos, ¿cierto? Entonces, la respuesta a este razonamiento es que cada taco tiene un precio de 16,500. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ustedes también tienen un enunciado, un problema, ¿cierto? Un problema matemático. También deben realizar una representación matemática.
lo pueden hacer como a ustedes les parezca, obviamente llegando a una conclusión o a un resultado correcto, ¿ok? Entonces, si yo veo otra manera de realizar este razonamiento que no sea con álgebra, que sea diferente, simplemente sumando aquí, por ejemplo, un jugo cuesta 8.000, pero yo tengo dos jugos, em, entonces serían 8 y 8, 16. Los dos jugos son 16.000 pesos, menos los 82, ¿cuánto es? Así que los cuatro tacos me valen tanto. Ahora ese valor lo divido entre cuatro. Lo hice de una manera diferente, ¿cierto? Utilicé un razonamiento cuantitativo diferente, porque igual utilicé números, utilicé multiplicaciones, utilicé sumas, pero igual llegué a la misma conclusión. ¿Sí me hago entender ese pedacito? Espero que sí, no me contestan ustedes. Vale, sí. Ok. En el momento hice dos tipos de razonamiento, ¿cierto? O sea, hice razonamiento cuantitativo de dos formas. De las dos formas están bien porque utilicé una representación matemática, ¿sí? Lo importante es que ustedes lo hagan de cualquier forma, obviamente matemática, pero que lleguen a una respuesta correcta, ¿ok? Listo, entonces tenemos otro ejemplo aquí. Y con el paso a paso, sí señora, tienen que colocar el paso a paso. Por ejemplo, esta representación matemática con álgebra, ¿cierto? Porque tenemos variables y eso. O la que yo dije que iba a empezar a colocar, un jugo cuesta 8.000, pero yo tengo dos jugos, entonces dos jugos por 8.000 son 16.000 pesos, paso por paso. Ajá, entonces, pero todo yo pagué 82.000 menos 16.000, entonces eso sería 66.000. Esos 66.000 cuestan los cuatro tacos, ¿cierto? Entonces, 66.000 dividido entre cuatro tacos me da 16.500, es decir, que cada taco cuesta 16.500. ¿Ok? Pero sí deben ir con paso a paso. ¿Por qué? Porque tienen que representar de manera matemática. O sea, realizar todo ese razonamiento cuantitativo. A ver, John Jairo me va a hacer una pregunta antes de pasar. Creo, está escribiendo en el chat. Ah, ok, por la asistencia. Ok, si no te aparece en el campus, no hay inconveniente. Teams me genera un archivo de asistencia. Ya con ese tengo para las evidencias con el director del curso. Ok, no hay inconveniente. Pero sí, los que no han realizado la confirmación de asistencia, les recomiendo y les recuerdo ir al campus y confirmar, por favor, los que puedan, porque en algunos casos, como a John, no les aparece. Ok, entonces continuemos. Ahora vamos a ver este ejemplo de razonamiento cuantitativo. Ana, Pedro, Luis y Laura se encuentran sentados formando una ronda en el orden indicado. Aquí pueden ver a Ana, Pedro, Elías y Laura, aunque aquí está al revés la flecha, pero bueno, es la idea, ¿cierto? Ana dice el número 20. Ana dice el número 20, Pedro el 19, Elías el 18, Laura el 17 y así sucesivamente. Es que tengo la flecha al revés. Espérame un segundo. Vamos a ver si no la puedo cambiar. ¿Ok? Vamos así. Laura dice el 20, Pedro dice el 19, Elías el 18 y así sucesivamente hasta llegar al número 1. Ahora, ¿quién dice el número 1? Esa es la pregunta. Entonces ustedes pueden utilizar, bueno, creo que en este caso no sé si tengamos ejemplos de así, un poquito más complejos. Pueden realizar la forma compleja o lo pueden hacer la forma fácil. Miren esta forma fácil. Hacer una tablita y ir colocando los números. Ana dice el número 20, Pedro dice el número 19, Elías el 18, Laura el 17 y así sucesivamente 16, 15, 14, así sucesivamente hasta llegar al número 1. ¿Y quién dice el número 1? Laura. Esa es la respuesta. ¿Quién dice el número 1? Laura. Pero también hay formas más complejas de realizar esto. Eso se llaman regresiones o progresiones. Y es una forma matemática de ver quién es la persona, en este caso, que dice el último número. ¿Ok?
Pero mire que aquí hay un razonamiento cuantitativo que se hace de una forma más fácil, más sencilla. ¿Ok? ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí? Porque terminamos. No, no, señora, está chévere, está fácil. Está fácil esta actividad, ¿cierto? Algunos, espérame, voy Por a primera, detener. por primera vez en la historia sí está fácil. Sí, mucho más fácil que conjuntos. Sí, está súper sencillo. Recuerden que estamos aquí hablando del ejercicio 3 y el ejercicio 4, ¿cierto? Igualmente, en el CIPAS que estuvimos del ejercicio 1 y el ejercicio 2, también vimos que era un tema sencillo, ¿cierto? Lo de los cuantificadores, el tipo de cuantificador, el cuadro de oposición y demás. De pronto, si alguno tiene alguna inquietud del ejercicio 1 y el ejercicio 2, lo podemos ver ahorita. Pero como no hay más dudas, inquietudes con respecto al ejercicio 3 y el ejercicio 4, entonces voy a detener la grabación para subirla a YouTube hasta este momento, ¿vale?